Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos acá con el doctor Matthews Fonseca y yo, quien les habla, la doctora Karina Ravera, para enseñarles qué es lo que hemos descubierto en este mundo de la grasa y del músculo con BTL Emscal Neo. ¿Cómo les va? Muchas gracias por su presencia. Más que hablar de descubrimiento, creo que vamos a hablar de evidencia, que es algo que caracteriza a BTL. Evidencia y ciencia para luego trasladarlo a nuestros pacientes. Y la evidencia es lo que nos va a diferenciar en este caso. Vamos a hablar sobre Emscal Neo, que es un equipo, en realidad el primero y el único dispositivo que está diseñado para eliminar grasa y producir músculo al mismo tiempo. De manera no invasiva, por supuesto, combinando estas dos tecnologías, la Hyphen, que ya teníamos antes, y ahora incorporamos a Neo la radiofrecuencia sincronizada para la eliminación de grasa y también colaborando al crecimiento muscular por medio del aumento de su temperatura. Vamos a combinar entonces campos electromagnéticos y esta energía de radiofrecuencia en simultáneo de manera sincronizada junto con el campo electromagnético que va a inducir a contracciones supramáximas que ya próximamente les vamos a explicar de qué se trata esto, siguiendo basándonos en evidencia. Vamos a estimular entonces tanto al tejido adiposo cuanto al músculo, generando una apoptosis en la grasa para su disminución e incremento del metabolismo muscular, como había dicho anteriormente, por aumento de su temperatura. Vamos a llegar a la piel a una temperatura cercana a los 42 grados, al tejido adiposo entre 43 y 45 y al tejido muscular entre un 40 y 41 grados. Acá lo que estamos diciendo es que incluso podemos ver efectos en la piel del paciente. Vamos a lograr entonces, por estudio científico, una disminución de aproximadamente 30% del tejido adiposo local y 25% más de tejido muscular en el local que vamos a tratar. Estos patrones que estábamos hablando en realidad nos va a diferenciar de otras tecnologías o de los llamados electroestimuladores que solamente estimulan la superficie del músculo. Acá básicamente lo que estamos diciendo con las ondas supramáximas es que podemos lograr una contracción, como les va a mostrar la doctora Karina, completa del músculo, desde su superficie hasta las zonas más profundas. Acá entonces mostramos en este gráfico el aumento de temperatura que se va a generar durante el tratamiento, que no dura más de 30 minutos por sesión. Acá podemos ver por medio de imágenes de microscopía electrónica, previamente al tratamiento, las células grasas saludables y luego cómo se va causando su ruptura y posterior depósito de su contenido dentro de la matriz extracelular. El aumento del suministro sanguíneo va a ser un mayor estímulo del músculo, haciendo que éste trabaje más y produzca y genere nuevas fibras musculares. Una cuestión que siempre decimos que es muy interesante de Emscal Neo es que previamente con otros tratamientos para adiposidad localizada teníamos un límite en cuanto al índice de masa corporal, en el cual sobrepasábamos algunos y ya no podríamos indicarlo al tratamiento. Acá Emscal Neo está indicado para cualquier índice de masa corporal, vamos a poder lograr un resultado. El protocolo del tratamiento entonces se indican de 4 a 6 sesiones que duran cada una 30 minutos por zona muscular, una vez por semana, para tratar la adiposidad del músculo. Acá podemos ver un caso, que es un caso de un paciente mío, posterior a 6 sesiones, cómo podemos lograr una disminución del volumen. No tenemos la imagen de frente, pero también se podía ver en el paciente el desarrollo muscular en la región abdominal. Como decía al principio, me parece súper importante remarcar, ya que esa es una de las características que tenemos en cuenta en el momento de adquirir equipos, es la base científica, el estudio previo al desarrollo de la tecnología, para que de esta manera no podamos focalizarnos solamente en resultados, sino que también en la seguridad de nuestros pacientes. Bueno, por supuesto que en Argentina quisimos hacer esta evaluación de los efectos biológicos a nivel muscular y de la grasa de Emscal Neo. Aquí podemos ver un estudio por ecografía que realizaron estos investigadores, Dr. Katz y colaboradores, en donde se evaluó la medición del diámetro anteroposterior del panículo adiposo.
Aquí podemos ver el plano dermoepidérmico, esto es el plano muscular, y antes de comenzar el tratamiento, el espesor de la grasa era de 2,73 centímetros y en esta imagen podemos ver 1,85 milímetros de espesor de panículo adiposo. Ahí tienen la foto del antes y del después a nivel de ecografía. Pero nosotros aquí en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, quisimos hacer un estudio un poco más profundo en cuanto a evaluar no solamente a la grasa, sino también al tejido muscular. Entonces, para que recordemos un poquito la anatomía, aquí tenemos un corte transversal anatómico. Este es un gráfico de la anatomía de los músculos que hemos evaluado. Hemos evaluado al recto y al vasto intermedio específicamente. En esta imagen ecográfica ustedes pueden ver el espesor de la grasa, el recto y el vasto intermedio. El estudio ecográfico fue realizado en forma estática y dinámica con una sonda lineal de muy alta resolución de 15 MHz y hemos utilizado un programa especial para evaluar al sistema musculoesquelético que tiene este programa, un sistema de inteligencia artificial que nos ayudaba a no modificar los parámetros en diferentes pacientes. O sea que fuimos muy fieles en toda la programación para evaluar a cada paciente. El estudio estático, por lo tanto, consistió en medir el espesor anteroposterior del tejido celular subcutáneo, tanto superficial como profundo. Y además medimos el espesor anteroposterior de los músculos recto femoral y vasto intermedio. Quisimos focalizarnos en estos dos músculos para poder ver desde la grasa hasta el periósteo óseo qué era lo que ocurría. ¿Y qué es lo que evaluamos en los músculos? Evaluamos no solamente el espesor anteroposterior o diámetro anteroposterior, sino que evaluamos la ecoestructura del músculo y la ecogenicidad. En cambio, en el estudio dinámico, lo que quisimos observar fue las diferentes fases de contracción, la profundidad de contracción y algo que nos intrigaba máximamente con el doctor Matt Fonseca era ver de qué se trataban las ondas supramáximas. Entonces, Karin, antes y después, estas imágenes nos validan lo que nosotros clínicamente vemos en nuestros pacientes, que es una disminución adiposa sumada a un aumento de las fibras musculares que se van a traducir a ver un tejido adiposo más fino y un músculo más expandido con mejor tonicidad y mayor hipertrofia y hiperplasia. Exactamente, y esto lo empezamos a ver, yo lo empecé a ver con otros ecógrafos, con pacientes tratados con EMSCAL. La versión anterior lo vi desde hace varios años, en donde veía que los músculos se volvían prominentes, mucho más hipoecoicos. ¿Por qué? Porque el citoplasma del músculo adquiere una importancia considerable y la grasa, toda esta grasa interfibrilar disminuía. Eso habla de eficacia, de un tratamiento y de una tecnología muy eficaz. En este estudio podemos ver en una ecografía, en una imagen ecográfica normal, podemos ver aquí la anatomía que vamos a ver en un rato cómo fuimos evaluando. Aquí podemos ver el espesor total del tejido celular subcutáneo, que está dividido por la fascia superficialis, el cual va a quedar entonces segmentado en tejido celular subcutáneo superficial y tejido celular subcutáneo profundo. Recordemos que el tejido celular subcutáneo profundo es uno de los más difíciles para bajar de espesor en los diferentes tratamientos lipolíticos. Y aquí tenemos al músculo evaluado, el músculo recto y el vasto intermedio. Entonces aquí podemos ver además la fascia muscular que los separa. Recordemos que los músculos, acorde a su metabolismo y al trabajo muscular que sufren, van a tener una ecogenicidad, una ecoestructura determinada, además del espesor. Entonces, aquí podemos ver en este estudio estático, vamos a mostrar solamente esta pequeña muestra,
Estas dos imágenes que son bien representativas de lo que se pudo lograr con los pacientes en este estudio ecográfico con EMS-Calneo. Aquí podemos ver que la ecografía basal demuestra un espesor del tejido celular subcutáneo de 33,6 milímetros y el espesor del músculo es de 14,13 milímetros. Aquí, por ejemplo, podemos ver, luego del tratamiento, ¿cuántas sesiones? 6 sesiones de 30 minutos. Podemos ver cómo se invierte la relación en milímetros de lo que es el espesor de la grasa y el espesor muscular. Aquí podemos ver que la grasa mide 13,46 milímetros, es decir, que disminuyó marcadamente. Antes medía 33,6 milímetros y el espesor del músculo, el diámetro anteroposterior es de 32,02 milímetros y antes medía 14,13 milímetros. Lo cual acá nos da también una pauta bastante interesante y nos amplía el margen de los porcentajes que hablábamos en el principio de estudios científicos. Exactamente. Era una disminución, acá podemos notar una disminución mucho mayor al 30% de la adiposidad localizada y del espesor muscular muy superior al 25%. Exactamente, claro, porque hay factores individuales de los pacientes que pueden favorecer o no a los efectos biológicos de este equipamiento, de esta tecnología. Bueno, y aquí viene lo más, digamos, maravilloso que pudimos ver. ¿Por qué? Porque en este estudio dinámico nosotros lo que quisimos ver fue de qué se trataban esas contracciones supramáximas. Vamos a empezar entonces. Este es un corte longitudinal y este es un corte transversal del muslo derecho de una paciente, y aquí podemos ver cómo los diferentes planos musculares y los diferentes grupos de fibrillas pueden contraerse de manera sincronizada y desde la fascia superficial hasta cómo se contraen de manera total y sincronizada desde las fibras musculares más superficiales hasta las que están pegadas al periósteo del fémur. Entonces aquí quisimos además evaluar cuál es la diferencia entre el electromagnetismo y la electroestimulación. Quisimos ver a nivel imagenológico cuáles eran las diferencias. Por lo tanto, en el estudio dinámico, en donde podemos ver simultáneamente de qué se trata el electromagnetismo y de qué se trata la electroestimulación. Por lo tanto, podemos ver que en el electromagnetismo las fibras musculares se contraen en forma total desde las fibras más superficiales hasta las más profundas, que son las más próximas al periósteo del fémur. En cambio aquí, como podemos ver en la electroestimulación, las fibras se contraen solo en un tercio superficial, casi un tercio superficial, porque con algunos equipos ni siquiera llegamos a esta franja más superficial. Además, lo que pudimos notar es que para tratar de equiparar un poquito este nivel de contracción, cuando aumentamos la intensidad de la electroestimulación, el paciente tiene dolor. Y ahora vamos a ver por qué además. En este estudio comparativo, les recuerdo qué es lo que vimos antes. En el electromagnetismo podemos ver la contracción total y sincronizada de todas las fibras musculares y de todos los componentes del cuádriceps, que recordemos significa 4 cabezas, es un músculo que tiene 4 partes. Nosotros hemos estudiado solamente el vasto intermedio y el recto anterior porque quisimos focalizarnos en eso, pero en el electromagnetismo pudimos ver al final y al cabo cómo se contraían las fibras desde las fibras por debajo de la aponeurosis muscular hasta el periósteo. En cambio, en la electroestimulación podíamos ver que a pesar de que cambiábamos las intensidades, solamente se contraían las fibras más superficiales. Este estudio comparativo lo pudimos realizar con ecografía dinámica principalmente.
Recordemos, simplemente a modo de recordar la anatomía y la histología, ¿qué te parece, Matt? En este gráfico podemos ver a las fibras musculares, el endomicio, el perimicio, el epimicio, los fascículos musculares, la fibra muscular. ¿Y esto por qué lo digo? Porque este gráfico nos hizo entender algunas imágenes de ecografía, ¿sí? Entonces, recordemos que con el paso del tiempo la ecoestructura del músculo va cambiando. ¿Qué es lo que ocurre, Matt? La ecoestructura y la ecogenicidad se van a modificar, porque tanto el paciente que no hace actividad física, el paciente que es sedentario o los pacientes a medida que van envejeciendo, el músculo va incrementando su ecogenicidad. Vamos teniendo el fenómeno de sarcopenia. Vamos incrementando la cantidad de grasa entre las fibrillas y además el músculo, cuando se va poniendo hipotrófico, se va tornando con un intersticio más fibroso, ¿sí? Entonces, con Ems-Calneo lo que hicimos fue cambiar la ecogenicidad del músculo porque las fibras se vuelven cada vez más, con mayor citoplasma, con mayor número de mitocondrias. Esto no lo digo yo, lo dicen estudios científicos. Y además se va degradando esa adiposidad que hay interfibrilar y además de la grasa subcutánea también esta actividad muscular tan importante y estas ondas supramáximas lo que hacen es estimular la lipólisis que hay de la grasa que hay entre las fibrillas musculares. Afirmando entonces que además del beneficio estético, potencialmente tenemos un beneficio funcional muy importante. Claro, el beneficio funcional es muy importante por esto que te digo, de que se cambia la fisiología del músculo al disminuir la fibrosis. Recordemos que Ems-Calneo no solamente estimula ciertos aspectos metabólicos, tanto de la grasa como del músculo, sino que se estimulan y se reclutan a través de mediadores químicos y mediadores moleculares, se estimula el reclutamiento de las células estromales adultas para generar nuevas fibras musculares, y ahora lo vamos a ver. Entonces, recordemos que un músculo hipotrófico tiene incremento de la grasa interfibrilar, tiene un aspecto fibrótico de la matriz extracelular que rodea esas fibrillas y las fibras son delgadas. Entonces, para que recordemos, la célula grasa es muy prominente y las fibras musculares son mucho menos protagónicas. En cambio, cuando hay un músculo estimulado, por ejemplo con Ems-Calneo principalmente, hay una disminución o ausencia de la grasa interfibrilar, empieza a disminuir la fibrosis, porque recordemos que las stem cells son antifibróticas también, y las fibras se vuelven muy prominentes, muy hipoecoicas y muy protagónicas. Entonces hay una inversión de la relación grasa-músculo. Y aquí, de nuevo, recordemos que antes del tratamiento con Ems-Calneo, el músculo lo vemos más heterogéneo, lo vemos hiperecoico. ¿Por qué? Porque tiene, además de grasa interfibrilar, tiene este fenómeno de fibrosis, y después de Ems-Calneo el músculo se vuelve con un incremento de los diámetros anteroposterior, por supuesto, acá lo hemos medido con el diámetro anteroposterior. El músculo se vuelve mucho más hipoecoico porque empieza a tomar más terreno, el desarrollo del citoplasma, de las mitocondrias, etc. Se vuelve más vascularizado. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que esta imagen representa a la fibra muscular que adquiere mayor volumen y mayor metabolismo. Se reclutan células fibrilares vecinas y stem cells vecinas para que hagan el switch genético y se formen nuevas fibras musculares. Disminuye la neocolágenogénesis de la matriz extracelular y disminuye la grasa interfibrilar. Recordemos que antes esta grasa y el colágeno matricial eran muy importantes, con una fibra
sin actividad y con menos rango metabólico. Bueno, todo lo que estuve diciendo antes ya fue evidenciado con un estudio histológico. Esto se hizo en porcinos, y aquí podemos ver lo que decíamos antes, que las fibras musculares tienen un citoplasma antes de empezar el tratamiento menor, con menor cantidad de núcleos, con mayor proceso de fibrosis en la matriz extracelular y mayor acumulación de grasa a nivel interfibrilar. Después de 4 sesiones, si mal no recuerdo, en estos cerdos lo que se hizo fue evaluar la histología del músculo estriado, y podemos ver que la grasa interfibrilar disminuyó marcadamente, la fibrosis matricial también, y podemos ver fibras más importantes, más dominantes en cuanto al volumen citoplasmático y también al número de núcleos. En esta imagen, que pertenece al mismo estudio anterior, podemos ver con azul los núcleos de las miofibrillas y en rojo los núcleos de las células madre estromales, y podemos ver cómo antes y después del tratamiento, podemos ver después del tratamiento un reclutamiento muy importante de las stem cells, porque siempre que hay incremento del metabolismo, mejoramos procesos regenerativos, estimulamos a una mejor calidad de vida en última instancia. Este es otro estudio en donde se evidencia que antes y después del tratamiento, por supuesto, no había efectos adversos y que era evidente la mejoría de la disminución de la grasa y del incremento del espesor muscular. En esta sección nosotros lo que quisimos evaluar fue evaluar a las ondas supramáximas, ¿sí? Quisimos documentar las ondas supramáximas. ¿Cómo lo documentamos? Con la ecografía en modo B. La ecografía en modo B es ideal para evaluar estructuras en movimiento. Entonces aquí podemos ver cuando hay contracciones supramáximas, las fibras musculares se contraen en forma sincronizada y en un máximo proceso de fuerza, pero sin tener estos periodos de relajación y contracción bruscos que son los que producen dolor. En cambio, aquí, en una electroestimulación, las ondas son muy amplias. Aquí podemos ver despolarizaciones bruscas en donde el paciente siente dolor, siente molestias, y hay un límite en la intensidad que nosotros podemos colocar en los parámetros de los equipos y por ende del tratamiento. Entonces, volviendo al gráfico de las ondas supramáximas, podemos ver que las ondas se mantienen en su totalidad del espesor del músculo, se mantienen contrayéndose sin procesos de despolarización importantes. Cuando vemos cambios, como aquí, es el cambio en la fase de actividad de Ems-Calneo, ¿sí? Pero no hay estas despolarizaciones grotescas, que además corremos el riesgo de lesionar a las fibras musculares. Que tampoco sería tan importante si el dolor estuviese relacionado con el efecto, ¿no? Pero bueno, no lo está. Exactamente, por suerte esto es mucho más tolerable. Muchas veces los pacientes pueden tolerar máximas intensidades de la actividad de Ems-Calneo sin referir dolor. Luego de terminar estudios de ecografía, nos interesó ver qué pasaba con la elastografía. Ustedes saben que la elastografía es una modalidad que utiliza ultrasonido para evidenciar la dureza de los tejidos. Y por supuesto, cuando uno ejercita, entrena los músculos con este tipo de tecnología, aquí podemos ver importante cantidad de color azul. El color azul es lo que nos va a evidenciar mayor incremento de dureza del músculo, que esto es muy buscado hoy en día porque todos queremos tener músculos bien tonificados. Y en la otra imagen ecográfica podemos ver
un incremento de la vascularización. Claro que tomé algunas pequeñas imágenes para poder mostrar, no podemos ver videos larguísimos si no estaríamos demasiado tiempo, pero lo que vimos también es un incremento del flujo vascular en estos músculos. Yo creo que es por la tecnología de radiofrecuencia en sí y además por el efecto de calor que hay tanto a nivel de la grasa y del músculo. Yo creo que este efecto de calor y este tipo de contracciones supramáximas favorece mucho que el paciente no tenga residuos, tantos residuos de ácido láctico después del tratamiento, porque otra de las cosas que vimos es que los pacientes no tienen dolor. Entonces aquí podemos ver la acción de lo que ocurre cuando se combina sin interferirse ambas energías, cuando se combina el electromagnetismo y también la energía de radiofrecuencia. Podemos ver cómo este cabezal va a tener acción en el tejido adiposo, tanto superficial como profundo, y además va a inducir contracciones de todas las fibras musculares, desde las más superficiales hasta las que están más próximas en milímetros al periósteo. Muy bien. Queda entonces más que demostrado que dicho difícil, dicho fácil, electroestimulación y electromagnetismo no es lo mismo.